Génesis, mito, metáfora o historia. Desentrañando el origen del universo. Parte 2. Imagina una existencia donde no hay dudas, no hay elecciones morales, no hay curiosidad, solo un estado de inocencia absoluta. ¿Acaso eso es vivir? El acto de Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, no solo los expulsó del Edén, les otorgó libre albedrío, la capacidad de elegir, de discernir entre el bien y el mal, de forjar su propio destino. Y aquí es donde el relato del Génesis adquiere una profundidad filosófica asombrosa. ¿Era el Edén realmente un regalo o una prisión? Muchas culturas tienen mitos similares. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, desafiando el orden divino y otorgando el poder del conocimiento. En las creencias gnósticas, la serpiente no es el villano, sino el verdadero liberador de la humanidad, aquel que despierta al hombre de su ignorancia. Incluso en la literatura moderna encontramos ecos de esta historia. Desde 1984, de George Orwell, hasta The Matrix, donde los protagonistas deben elegir entre la ignorancia placentera o la verdad dolorosa. Si el conocimiento es peligroso, ¿por qué el deseo de aprender está grabado en nuestra esencia? Lo cierto es que, después de comer del árbol, la humanidad cambió para siempre. Ya no podían volver atrás. Y es aquí donde el relato del Génesis nos deja con otro gran misterio: el árbol de la vida. Después de su expulsión, Dios coloca querubines con una espada de fuego para proteger este árbol. ¿Por qué? ¿Qué habría pasado si la humanidad hubiera comido también de él? Si el árbol del conocimiento otorgó la capacidad de discernir entre el bien y el mal, el árbol de la vida habría otorgado la inmortalidad. El árbol de la vida, un símbolo envuelto en misterio, protegido por querubines y una espada de fuego. Y dijo Dios: ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Aquí el relato bíblico plantea una posibilidad inquietante. ¿Qué habría pasado si Adán y Eva hubieran comido también de este árbol? Si el árbol del conocimiento les otorgó discernimiento, conciencia y libre albedrío, el árbol de la vida les habría concedido la inmortalidad. Este concepto no es exclusivo del Génesis. En casi todas las culturas antiguas encontramos historias de un árbol sagrado o una fuente de vida eterna. Los sumerios hablaban de la planta de la inmortalidad que Gilgamesh intentó obtener, solo para perderla. Los griegos tenían el jardín de las Hespérides, donde crecía un árbol con frutos dorados que conferían vida eterna. En la mitología nórdica, el árbol Yggdrasil sostenía los 9 mundos y conectaba a los dioses con la humanidad. ¿Qué significa esta idea recurrente de la inmortalidad perdida? Tal vez, en el Génesis, el árbol de la vida representa el destino que la humanidad nunca alcanzó. Al ser expulsados del Edén, no solo perdimos el paraíso, sino también la posibilidad de vivir para siempre. Pero, ¿y si la búsqueda de la inmortalidad nunca terminó? Desde la alquimia hasta la biotecnología moderna, el ser humano ha intentado desafiar la muerte. Buscamos la fuente de la juventud, manipulamos el ADN, exploramos la fusión entre la biología y la inteligencia artificial. Tal vez, la verdadera pregunta no es si la inmortalidad es posible, sino si estamos destinados a alcanzarla algún día. El Génesis dice que Dios impidió el acceso al árbol de la vida. Pero ¿y si algún día lo encontramos por nuestra cuenta? La humanidad fue expulsada del Edén, pero su historia apenas comenzaba. Porque más allá del jardín prohibido, en el vasto mundo que se extendía frente a ellos, Adán y Eva enfrentarían algo aún más aterrador
que la ira divina. La soledad, el precio de la conciencia, el peso del conocimiento. Cuando Adán y Eva abandonaron el Edén, no solo dejaron atrás un jardín, dejaron atrás la seguridad de lo conocido. De repente, se encontraron en un mundo hostil, impredecible, donde el alimento debía buscarse. El clima era inclemente y la muerte acechaba en cada rincón. El Génesis nos dice que Dios les proveyó túnicas de piel para cubrir su desnudez. Un detalle aparentemente menor, pero que esconde un significado profundo. La humanidad ya no estaba protegida por la divinidad, ahora debía protegerse a sí misma. Aquí es donde el mito choca con la historia real de nuestra especie. La antropología nos dice que en algún punto de la evolución, nuestros antepasados dejaron la vida nómada y recolectora para enfrentar la lucha de la supervivencia en un mundo cambiante. Dominaron el fuego, fabricaron herramientas, se agruparon en comunidades y, lo más importante, contaron historias. El Génesis no está contando la historia de la creación de toda la humanidad, sino la de un linaje específico, una línea elegida, una casta de seres conscientes en medio de otros grupos humanos más primitivos. Si esto fuera cierto, ¿qué papel jugó realmente Adán en la historia de la humanidad? Este enigma nos lleva a una de las historias más inquietantes del Génesis. Y así, llegamos a uno de los pasajes más enigmáticos y oscuros del Génesis. Un fragmento breve, pero que ha desconcertado a teólogos, historiadores y hasta investigadores de lo desconocido. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y por qué su unión con las hijas de los hombres dio lugar a una descendencia tan peculiar? El texto continúa. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí es donde el Génesis se torna verdaderamente misterioso. ¿De qué gigantes habla? En hebreo, la palabra usada es Nefilim, que puede traducirse como caídos o gigantes. Algunas interpretaciones tradicionales sostienen que los hijos de Dios eran simplemente descendientes de la línea de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres provenían de la línea de Caín. Sin embargo, esta explicación no encaja del todo. Otras teorías, mucho más inquietantes, sugieren que los hijos de Dios eran seres divinos o incluso entidades de otro mundo. En el libro de Enoc, un texto antiguo excluido de la Biblia canónica, se habla de los vigilantes, ángeles caídos, que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos: la metalurgia, la astrología, la magia. Los Nefilim, su descendencia híbrida, eran seres colosales, poderosos, pero también corruptos, y su existencia, según algunos textos, llevó a un evento catastrófico: el diluvio universal. Podría ser que el mito del diluvio, presente en culturas de todo el mundo, fuera un intento de borrar a esta raza de gigantes y empezar de nuevo. Aquí surge la pregunta: si los Nefilim eran seres reales, ¿qué eran exactamente? Híbridos entre humanos y algo más, vestigios de una civilización perdida. Y si su linaje fue destruido en el diluvio, ¿pudieron algunos haber sobrevivido? La historia del Génesis se acerca a uno de sus momentos más dramáticos: el juicio de Dios sobre la tierra y la decisión de salvar solo a un hombre y su familia. Noé y el diluvio, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La corrupción
de la humanidad había llegado a su punto máximo. Los Nefilim, los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dominaban la tierra. La violencia y el caos reinaban. Entonces, según el Génesis, Dios tomó una decisión radical. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el ave de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Aquí comienza una de las historias más antiguas y universales de la humanidad, el diluvio universal. Lo interesante es que este relato no es exclusivo de la Biblia. Civilizaciones antiguas de todo el mundo tienen mitos de un gran diluvio que destruyó a la humanidad. Los sumerios hablaron de Ziusudra, el sabio al que los dioses advirtieron sobre una inundación inminente. Los babilonios narraron la historia de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, un hombre que construyó un arca para salvar a los animales. Los hindúes cuentan cómo el dios Vishnu, en su forma de pez, advirtió a Manu sobre un diluvio que arrasaría la tierra. Las culturas precolombinas de América también relatan historias similares, como la leyenda azteca de Tata y Nena, o la de los incas, donde un gran diluvio dio origen a los primeros humanos. ¿Es posible que este evento fuera algo más que un mito? La ciencia nos dice que en el pasado han ocurrido inundaciones catastróficas. Una de las teorías más fascinantes es que el diluvio pudo haber sido causado por el desbordamiento del Mar Negro hace más de 7000 años, un evento que habría devastado a las primeras civilizaciones agrícolas. Pero más allá de su posible base histórica, el diluvio en el Génesis simboliza algo mucho más profundo, el reinicio de la humanidad. Sin embargo, en medio de la destrucción hubo una esperanza: Noé. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí aparece otra gran pregunta: ¿por qué él? Algunos textos antiguos sugieren que Noé era puro en su generación, lo que ha llevado a especulaciones sobre si su linaje no había sido corrompido por los Nefilim. Dios le ordenó construir un arca, una embarcación capaz de resistir el fin del mundo. Y lo más impresionante es que, cuando analizamos las dimensiones del arca descritas en la Biblia, descubrimos que tenía proporciones increíblemente estables para la navegación. ¿Podría ser que esta historia contuviera un eco de un evento real? Mientras la tormenta se aproxima, Noé reúne a los animales, su familia sube al arca y las primeras gotas comienzan a caer. Pero lo que vendría después cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Las primeras gotas fueron solo el principio. Luego, el cielo se abrió con una furia descomunal. El agua no solo caía desde arriba, sino que brotaba desde las entrañas de la tierra. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. La tormenta no duró unas pocas horas, ni unos días, 40 días y 40 noches. El mundo entero fue tragado por las aguas. Montañas desaparecieron, bosques fueron arrasados, ciudades y asentamientos quedaron sepultados bajo el rugir de los océanos. Los gritos de los que habían quedado afuera del arca pronto se ahogaron en el estruendo del diluvio. Solo quedaba el sonido del viento, la lluvia y el choque incesante de las olas contra la madera del arca. Y entonces el mundo quedó en silencio. Noé, su familia y los animales flotaban en un océano infinito. No había tierra, no había estrellas visibles, solo agua hasta donde alcanzaba la vista. En este punto, el Génesis nos habla de la paciencia y la espera, pero muchas tradiciones sugieren algo más: un vacío, una oscuridad similar al caos primigenio antes de la creación. El diluvio, en este sentido, no solo fue una catástrofe, fue un reinicio cósmico. Pero aquí surge una pregunta inquietante.
Si Dios destruyó a la humanidad por su corrupción, y solo Noé y su familia quedaron vivos, ¿por qué el mal siguió existiendo después? Algunos creen que algo del antiguo mundo sobrevivió, porque después del diluvio, los Nefilim vuelven a aparecer en la Biblia. En el libro de Números, cuando los israelitas exploran la tierra prometida, se encuentran con una raza de gigantes y dicen: «Allí vimos a los Nefilim, y éramos como langostas a sus ojos». ¿Cómo es posible esto? Si el diluvio había sido un castigo para erradicar a los descendientes de los hijos de Dios, ¿cómo pudieron reaparecer después? ¿Fue el diluvio realmente el fin de una era o solo el comienzo de otro misterio? Después de meses a la deriva, el arca encalló en la cima de una montaña, el monte Ararat. Las aguas comenzaron a retirarse lentamente, revelando un mundo desolado. No quedaba rastro de las ciudades, los bosques, ni los pueblos que una vez poblaron la tierra. Noé esperó pacientemente. Para saber si la tierra era habitable nuevamente, soltó un cuervo. El ave voló de un lado a otro, pero no encontró dónde posarse. Luego, envió una paloma. La primera vez regresó sin nada. La segunda vez, trajo en su pico una hoja de olivo. La tercera vez, no regresó. La señal era clara. La vida estaba resurgiendo. Dios habló nuevamente con Noé y le dio un mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La humanidad tenía una segunda oportunidad, pero aquí aparece un detalle curioso. Dios hizo un pacto con Noé, y como señal de ese pacto, puso un arco en el cielo. Sí, un arco iris. Este pequeño detalle, que muchos interpretan como un simple símbolo de esperanza, podría ser mucho más. ¿Qué si este arco en el cielo fuera un eco de una antigua tecnología o un fenómeno cósmico que ocurrió después del diluvio? Después del cataclismo, algo había cambiado en la humanidad. Las edades de los hombres comenzaron a disminuir drásticamente. Antes del diluvio, según el Génesis, los patriarcas vivían siglos. Adán vivió 930 años, Matusalén 969, Noé 950. Pero después del diluvio, la longevidad se redujo de manera abrupta. Fue este pacto también un cambio en la naturaleza humana. El diluvio no solo marcó el fin de una civilización, sino el inicio de una nueva humanidad con límites diferentes. Sin embargo, la historia de Noé no termina aquí, porque después de bajar del arca y repoblar la tierra, la humanidad enfrentó otro gran desafío: la primera gran rebelión contra Dios. Un desafío que nos llevaría a la construcción de una estructura legendaria, la Torre de Babel. Y así, hemos llegado al final de este segundo capítulo de nuestra exploración en el Génesis. Hemos sido testigos del dolor de la expulsión del Edén, de la lucha por la supervivencia y de la furia desatada en el diluvio universal, un evento que limpió la faz de la tierra, dejando tras de sí un mundo transformado, listo para un nuevo comienzo. O quizás no tan nuevo, pero la historia no termina aquí. Lejos de ser un punto final, el diluvio marca el inicio de una nueva etapa en el relato del Génesis. En nuestro próximo y último capítulo, nos adentraremos en la ambiciosa construcción de la Torre de Babel, un monumento al orgullo humano, un desafío a lo divino o un acto de rebeldía hacia Dios. Seguiremos el linaje de los patriarcas y seremos testigos de los pactos divinos que moldearán el destino de la humanidad hasta el final de este primer libro de la Biblia. ¿Qué significó realmente la dispersión de las lenguas? ¿Cómo se forjaron las alianzas entre Dios y los hombres? ¿Y cuál es el verdadero legado de estas narrativas ancestrales para nosotros hoy? No te pierdas el emocionante final de esta travesía por el Génesis. Suscríbete a nuestro canal
para no perderte el próximo capítulo y activa las notificaciones para ser el primero en descubrir las respuestas a estas preguntas milenarias. Tu opinión es fundamental para nosotros. Déjanos tus comentarios y reflexiones sobre este capítulo. ¿Qué te ha parecido más impactante? ¿Qué preguntas te han surgido? Queremos leerte. Recuerda, la búsqueda de la verdad es un viaje constante. Nos vemos en el próximo y épico final.